conversado en la revista del día lunes, ¿correcto? ¿Y cuáles fueron, más o menos para recordar? Primero, que era isostenúrica. Eso como primer punto. Que era una orina isostenúrica, ¿verdad? Segundo, habíamos hecho una pregunta acerca del cáncer de vejiga y qué estudio era más específico o más sensible para evaluar tanto la enfermedad local como la ganglionar. Habíamos puesto tomografía axial computada versus resonancia magnética. ¿Sí? Tercero, habíamos hablado acerca de las metástasis óseas. ¿Cuál era el mecanismo fisiopatológico que condicionaba la siembra de estas células tumorales a nivel de la médula ósea? Entonces, metástasis óseas en SEA de próstata. De SEA de próstata también habíamos puesto el ketoconazol en el bloqueo del androgénico, correcto, el bloqueo androgénico en el cáncer de próstata, y habíamos hecho otra pregunta. ¿Era necesario o es necesario mantener el bloqueo periférico con bicalutamida, flutamida, nilutamida después que hago la castración quirúrgica? Esa era la otra pregunta. Entonces, castración quirúrgica más bloqueo periférico. Se me está pasando una pregunta. ¿Quién me ayuda? ¿Para cuál es la función de la lumbre, el nitrato de plata? Muy bien, excelente. ¿Cuál es la función de la lumbre? Que hay dos tipos. Alumbre, sulfato de aluminio de potasio. El sulfato de aluminio viene otro. ¿Se me espera? Sí, búscalo. Lo digo porque. Entonces, ¿cuál es el papel del nitrato de plata? La formalina. Sulfato de amónico de aluminio, hidróxido de aluminio o sulfato de aluminio potásico. Entonces, nitrato de plata, formalina y alumbre. Y el alumbre. Okay. ¿Cuál era el papel en urología de estas tres sustancias? ¿Ok? Doctor Víctor, ¿qué papel, vamos a empezar por la última pregunta, ¿qué papel juegan estas tres sustancias? ¿En qué patología frecuente urológica se pueden utilizar? Ok, esas tres sustancias, de acuerdo a lo que investigué, realmente busqué un artículo que hablaba sobre la cistitis actínica en aquellos pacientes que tenían SEA de vejiga o SEA de próstata, los cuales habían sido ¿Qué es la sometidos. cistitis actínica? Es una cistitis que se produce después de recibir radioterapia por el efecto de la radioterapia, valga la redundancia, produce después de los 3 meses, hasta inclusive 10 años posterior a la aplicación de la radioterapia, que exista una hematuria persistente en el paciente. ¿Por qué se produce la hematuria? Porque la radioterapia afecta los capilares que están a nivel de la pared superficial de la vejiga, y de hecho estas tres sustancias se pueden dar cuando la hematuria es de moderada a severa y se hace una cistoirrigación, y lo que eso lo que va a permitir es que haya un endurecimiento del endotelio de los vasos sanguíneos que están a nivel de la pared superficial de la vejiga, y esto produce que haya también menor contracción del espacio intercelular y vasoconstricción, lo que resulta en que haya disminución del edema local, que disminuya la inflamación y que disminuya la exudación. Ok. Básicamente, Ángel, ¿cuál quieres tú? O sea, pero así, muy sencillo. Es el mecanismo por el cual la radiación te puede originar hematuria, la radiación pélvica. ¿Cuál es la razón? Por daño capilar, el daño tisular para la replicación. No. Hay una arteritis y eso ocasiona una isquemia de la mucosa y hay una descamación de la mucosa, a un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, lo que se busca con estas sustancias es tratar de detener la hemorragia urinaria
pero hay que tener ciertas precauciones. ¿Cuáles precauciones, doctora? Bueno, usted no. Juan Carlos. Quería hacer una acotación también, no sé, porque había leído, estaba comentando temprano a un Ángel, que aparte de esta sustancia, hay un estudio que habla también de la utilización del argón plasma, igual que las sustancias como la adrenalina, que permiten también la vasoconstricción de los vasos y puede ayudar a ¿Cuál, doctor? Usted tiene un paciente que le llega a la emergencia porque presenta una hematuria macroscópica. Esa hematuria macroscópica descompensó al paciente, tiene como antecedente el haber recibido ciclofosfamida. Ese es el paciente A. Y el otro paciente B, que llegó ese mismo día, presenta los mismos síntomas, pero recibió también radioterapia pélvica. ¿Cómo lo maneja inicialmente? ¿Cuál sería su abordaje inicial en el manejo de tus pacientes, aparte, por supuesto, de control de signos vitales, ver que esté hemodinámicamente estable, fijar el sangre? Eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista urológico, ¿cuál es tu conducta? O sea, bueno, con el caso A, aparte del control hemodinámico, se le colocaría la sonda con irrigación. Una sonda de 3 vías, de 3 vías con irrigación. Trataría de lavar los coágulos y trataría entonces de mantener una irrigación continua. En el caso B, el caso B, como hay una necrosis tisular, no se exactamente lo mismo. Hace lo mismo. Fíjate, de hecho, cuando tú revisas los temas de formalina, nitrato, etcétera, porque están descritos en 1960 y 1969, o sea, tiene mucho tiempo en la práctica urológica. Lo primero que te dicen es que tienes que tratar de evitar, o sea, esto lo vas a utilizar cuando fallan las medidas conservadoras. ¿Cuáles son las medidas conservadoras? Lavado, fulguración, drenaje de coágulos, ¿okay? Irrigación continua. Cuando el paciente sigue sangrando, se sigue obstruyendo, entonces tú tienes que pensar en una alternativa. ¿Cuáles son las alternativas que conoces tú para manejar la hematuria macroscópica en este tipo de pacientes? Alumbre, formalina, nitrato de plata, irrigación, ¿qué más? Bueno, lo farmacológico, el directo, el ciclocaprón, y a coadyuvarlo el método de coagulación. Plasma congelado y que te da factores de coagulación. Ok. ¿Alguien lo oyó? Sí, bueno, lo más importante aparte de la parte farmacológica es que si en el momento no puedes mejorar la hematuria, puedes hacer estudio de citoscopia, una retrocitoscopia más electrocoagulación, te puede ayudar a la parte de mejorar el sangrado, siempre y cuando uno mejore con un tratamiento. Y otra de las opciones un poco más agresivas son las embolizaciones arteriales, que también podemos hacer en este caso. A nivel de los hipogástricos. A nivel de- Fíjense, existen diferentes alternativas para el manejo, como por ejemplo oxígeno hiperbárico, que lo vamos a revisar para la próxima semana. Amicar, que no sé qué es, pues soy honesto, no me dio chance de buscarlo, pero lo leí. Prostaglandinas. ¿Por qué las prostaglandinas? O sea, por favor, vayan anotando porque eso lo vamos a revisar la semana que viene. Amicar, oxígeno hiperbárico, Ya tengo la pregunta. prostaglandinas para la semana que viene. O sea, yo tengo que revisarlo. ¿Ok? Y vamos a establecer cuáles son las pautas de tratamiento. La otra cosa que uno puede hacer como medida extrema es nefrostomías bilaterales. ¿Por qué nefrostomías bilaterales? Cistectomía con derivación en casos extremos, ¿correcto? O cuando falla a medidas de segunda línea, como esta. Entonces, para la semana que viene, insisto, vamos a revisar oxígeno hiperbárico, prostaglandinas, nefrostomía bilateral, amicar, en el manejo de la hematuria macroscópica. ¿Bien? Muchas gracias.